Vamos entonces a continuar leyendo el libro de Éxodo. Hoy vamos a estar con el capítulo 29. En la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 28. Bienvenidas a las hermanas que han llegado y nos hemos saludado. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues vamos entonces a comenzar con este capítulo 29. Busquen su Biblia, busquen su concordancia, lo que usted necesite para que cuando yo diga algo, como yo le decía esta semana a los niños en la clase, se asombraban, pues yo le dije, miren, ustedes no pueden creer todo lo que yo le diga. No me crean todo lo que yo diga, y si yo le estoy mintiendo, ¿cómo ustedes van a saber que yo le estoy diciendo la verdad? Pero el niño dice, por la Biblia, exacto. Ustedes tienen que leer su Biblia para ver que lo que se le está diciendo es la verdad. Así que no hay diferencia con nosotros y los niños. Dice que nosotros somos niños, porque es necesario ser como los niños para entrar al reino de los cielos. Así que tenemos el mismo concepto de estar preparados para aprender. Vamos entonces directito a entender eso 29. Voy a empezar con lo que es la definición de consagración. Una palabra no muy utilizada, una palabra que se mire y dice, oh sí, eso es de la antigüedad. No, eso de consagración, eso es algo que hacen otras religiones. En la Iglesia de Cristo no se usa esto de consagrar. Consagración es el acto de consagrar. Y busqué la definición para que podamos entender de qué estamos hablando. Se va a usar en todo el capítulo esta palabra de consagración. Si usted lee el capítulo completo, se va a dar cuenta que la repiten una y otra vez. Pues es necesario entender el significado de esta palabra. Dice que consagración es el acto de consagrar. Consagrar es el acto de hacer sagrado a alguien o a algo. Entonces, ¿qué es sagrado? O sea, ese acto de hacer algo sagrado, ¿qué quiere decir sagrado? Dice que es digno de veneración por su carácter divino. O sea, algo consagrado viene a tener un carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. Es algo que está relacionado con la divinidad. Y cuando pensamos en lo divino o en la divinidad, estamos hablando de Dios. No estamos hablando de otra cosa, sino que de Dios mismo. Esa palabra sagrado, un calificativo que designa todo aquello que es consagrado a un culto, divinidad o que está relacionado con alguna religión. Estas son las definiciones que encontré y me parece bastante claro, bastante entendido. Hace sentido. eh, lo que consagrar significa, quiere decir que es un acto donde eso se va a convertir en algo de carácter divino o algo relacionado con lo divino. ¿Ok? Y quiero que tengamos este entendimiento de qué quiere decir consagración, consagrado o consagrar, porque tenemos que ver qué tiene que ver esto con el pueblo de Dios, qué tiene que ver con nosotros. Hoy el título que pusimos fue la consagración de los sacerdotes. Y si nosotros pensamos en la consagración de los sacerdotes y la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, según la Biblia, somos reyes y sacerdotes, entonces tiene que venir a mi mente, espérate, ¿cómo entonces yo soy consagrada? En la misma Biblia vamos a encontrar una definición de lo que es consagrado, ¿ok? Y quiero que vean en el capítulo 29, el verso 1. El verso 1 nos dice qué quiere decir la palabra consagración. Es interesante que ahí mismo en el capítulo 29, donde se va a usar tantas veces esta palabra, en el verso 1, una hermana que lea 29:1, por favor. Éxodo 29:1. Una hermana que tenga Éxodo 29:1, abra su audio, por favor. Yo lo tengo. Adelante, hermana. Éxodo 29:1 dice Ujú. así: esto es, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Exacto. Entonces nos dice que para consagrarlo, lo que le está diciendo es para que sean mis sacerdotes. Eso viene a ser entonces relación con algo divino. Viene ahora, ya ellos no son de ellos mismos, ahora vienen a ser de Dios. Vienen a pertenecerle a Dios. Y ahí vemos esa relación con lo divino, porque ahora le viene a pertenecer a Dios. Un sacerdocio santo, un sacerdocio consagrado viene a pertenecer a la divinidad. Según la definición,
Hace sentido cuando dice, para que sean mis sacerdotes, Dios está diciendo, van a ser míos, van a ser mis sacerdotes. Esa relación con lo divino es lo que es la consagración. Eso es lo que es lo sagrado. ¿Hace sentido? Bueno, vamos a hacer nuestra pregunta. Nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Según Apocalipsis 1:6 dice que Jesús nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1:6, apúntelo, léelo, búscalo. O sea, yo quiero que ustedes vayan a su Biblia y vean que realmente la palabra dice esto. Jesús nos hizo a nosotros sacerdotes para Dios su Padre. Vemos aquí un sacerdocio con Aarón, una consagración para Aarón y sus hijos, que ya lo habíamos visto que lo habían separado a ellos. Ahora vemos esa consagración y ahora vemos que nosotros también estamos consagrados para ser sacerdotes para Dios. Pero muchas veces nosotros no vivimos como tal, no entendemos que lo somos, por lo tanto se nos hace difícil vivir como tal, porque no entendemos que somos sacerdotes, no lo vemos así, no nos hemos dado cuenta. ¿Qué hace un sacerdote? Dice, bueno, más adelante, según vamos leyendo, vamos a ver que los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios diarios, los sacerdotes tenían que estar en constante comunicación con Dios, todo el tiempo tenían que estar adorando, espiando los pecados de los demás. O sea, un trabajo arduo el del sacerdote, no es de estar sentado todo el día, tiene un trabajo arduo, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si estamos consagrados o no? La consagración ya dijimos que lo que hace es que te da una unidad con lo divino, te da una unión con lo divino, te hace parte de algo divino. Eso es lo que es la consagración. Según 1 de Juan 4:6, nosotros somos de Dios. Es lo mismo que el sacerdocio que hagamos leer en Éxodo 29:1. Ellos iban a hacer un sacerdocio para Dios. Igual, 1 de Juan 4:6 dice que nosotros somos de Dios. Por lo tanto, estamos en la misma posición que estaban los sacerdotes allí en el capítulo 29. Y Romanos 8:16 dice que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. ¡Wow! ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar en esta escritura y a profundizarla en su corazón? Que usted no es cualquier cosa, que sí, que usted es un linaje escogido, que usted es una nación santa, que usted es alguien especial para Dios. Al punto que Dios entregó a su hijo para morir en la cruz por mí. Yo quiero que usted lo diga a sí mismo. Dios entregó a su hijo a morir en la cruz por mí, por amor a mí, y me hizo sacerdote, me hizo suya, soy su hija ahora. Y el Espíritu de Dios nos dice esas cosas a nuestro espíritu y nos lo confirma. Yo soy una hija de Dios, yo no soy cualquier cosa. Por lo tanto, yo no puedo vivir como el resto del mundo. Vamos a ir viendo esta consagración. En el 29:1 dice, esto es lo que les hará para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de vacada y 2 carneros sin defecto. Y ustedes dirán, ¿y cómo eso va a afectar? ¿Nosotros tenemos que ir a hacer esto? No. En Juan 1:29 dice claramente que Jesús es el Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Ya Jesús fue y hizo ese sacrificio para consagrarnos a nosotros, para hacernos de Dios. Antes nosotros estábamos en el mundo sin Dios, sin esperanza, en oscuridad, pero venido a Cristo, ya ese cordero fue inmolado. Ese becerro, ese cordero que iba a dar su vida, ya la dio y su sangre fue derramada para quitar nuestros pecados, para consagrarnos, para hacernos parte de ese pueblo de Dios, para hacernos santos. La palabra consagración, recuerde, es para que seamos de Dios. ¿Ok? Eso es lo que dice consagrarse. Consagrarse es yo voy a ser de Dios ahora. Y es lo que Jesús ha hecho en la cruz. Cuando nosotros venimos a las aguas del bautismo, nosotros venimos no con la mente de que yo voy a seguir viviendo mi vida como yo quiera. Eso es lo que el arrepentimiento hace en mi vida y yo voy a cambiar. Pero ¿para qué voy a cambiar? ¿Para dónde? ¿Hacia dónde me muevo? Se supone que me mueva hacia Cristo. Se supone que me mueva a entender, ahora yo soy de Dios. Ya yo no me pertenezco a mí misma. Ya he crucificado quien yo era y ahora soy una hija de Dios, soy una sierva de Dios. En el verso 1 dice que toma el becerro y los 2 carneros sin defecto. En el verso 2, voy a
déjame compartir la Biblia al mismo tiempo. No vamos a leer con detalles todas las cosas. Yo le hice un resumen de cada verso para que veamos estas cosas que necesitamos. Y la razón que hice esto es porque son muchos versos, son muchas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, pero yo quiero enfocarme cómo esto que se hizo con los sacerdotes tiene que ver eso con nosotros como sacerdotes. ¿Hace sentido? O sea, porque de nada me sirve a mí el sacerdocio levítico, no me sirve de nada. Pero el sacerdocio al que yo pertenezco, que en mi entendimiento, nosotros pertenecemos al sacerdocio que Jesús pertenece, y ese sacerdocio es el de Melquisedec. Y supone que nosotros somos sacerdotes según la orden de Melquisedec, así como Jesús es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. No sé si hace sentido para ustedes, pero a mí me hace sentido estudiando allí el libro de Hebreos, ¿ok? Y podemos ir a esa clase en otro momento. Hoy no vamos a esa clase, pero bajo ese entendimiento que yo pertenezco a este sacerdocio, yo tengo que entender cómo yo llegué a este sacerdocio y a eso es que quiero ir, ¿ok? Vemos que en el verso 2 lo manda a tomar panes sin levadura. Vaya pensando cómo estas cosas se asocian a nuestro sacerdocio. Cuando participamos de la cena, participamos de pan sin levadura. Torta sin levadura, amasada con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite de flor de harina de trigo. Los pondrá en canastillo. Dice, Aarón y sus hijos los lavarás con agua. Y usted de una vez piensa, lo lava con agua, pues nosotros también estamos lavados con agua en el bautismo. El bautismo fuimos lavados con agua y ahí fueron nuestros pecados perdonados y empezamos ese sacerdocio. ¿Se dan cuenta cómo usted no puede servir en el sacerdocio hasta que no está lavado con agua? A ellos también tenían que ser lavados en agua y tenía que ser en la puerta del tabernáculo. No podía ni siquiera entrar antes. Antes de entrar tenía que lavarse con agua afuera y luego entonces se ponía esa ropa especial que hablamos la semana pasada. Entonces iba a vestir a Aarón con la túnica, el manto, el éfod, el pectoral, el cinto, todo eso lo estudiamos ya la semana pasada. Si no se recuerda, vaya al capítulo 28 y léalo otra vez o vaya al video y vea el video del capítulo 28. ¿Ok? Y luego le va a poner la mitra es el sombrero con la diadema santa, pondrás en su cabeza, ya eso también lo estudiamos, pero primero tenía que lavarse antes de empezar el oficio de sacerdote, ¿ok? Igual nosotros, antes de empezar esa consagración, igual nosotros primero nos bautizamos en el bautismo y luego del bautismo entonces nosotros nos revestimos de Cristo, ¿ok? Esa es la túnica que nosotros nos ponemos, revestidos de Cristo. Entonces nosotros empezamos nuestro sacerdocio, empezamos a vivir bajo esa consagración, bajo esa santidad. El verso 7 dice que lo ungirás con aceite de la unción. Vamos a estar hablando de esas cosas la próxima semana, el capítulo 30. Vamos a estar hablando del aceite de la unción, vamos a estar hablando del altar, vamos a estar hablando de otras cosas que a veces mencionan aquí y no entendemos de qué, a qué se refiere, pero para la próxima semana lo vamos a estar detallando. Entonces vestirá a los hijos de Aarón con las túnicas. El verso 9 dice que pondrá el cinto y les atará las tiaras y ellos tendrán el sacerdocio perpetuo. Interesante que Aarón y los hijos de Aarón, aquí está hablando de un sacerdocio que venía por la línea de Aarón. Esto no es el sacerdocio levita, aunque usted dice, pero espérate, Aarón es levita, sí, pero todavía no ha empezado el sacerdocio levita, ¿ok? No empieza hasta más adelante, cuando entonces los levitas son escogidos como el pueblo que era el único que podía ser sacerdote. Pero para en este momento que se está escogiendo a Aarón y sus hijos, es solamente a la descendencia de Aarón, que se le está dando a Aarón como sumo sacerdote y los hijos de él como sacerdote. ¿Ok? Entonces, cuando Aarón falleciera, sus hijos iban a subir como sumo sacerdote. Se supone que esto es lo que Dios está describiendo en este momento. Estas son las ordenanzas, las reglas que le está dando a Moisés. ¿Okay? Recuerden que todavía estamos en el monte, todavía estamos dentro de esos 40 días, no hemos bajado, no hemos ido, no hemos llegado a esa parte donde entonces luego los levitas hacen una acción donde Dios los escoge entonces para hacer un sacerdocio levítico. Así que pensando en esto, a veces nosotros pensamos en el sacerdocio y nos enfocamos en la iglesia en sí completa. Y la razón que estoy trayendo esto es para que entendamos que el sacerdocio es individual. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios como sacerdote.
cada uno de nosotros individual. Yo no puedo ir a reclamarle a Ana Milena, mira, tú tienes que hacer tu sacerdocio de tal forma. No, no. Ella tiene que trabajar su sacerdocio y yo tengo que trabajar el mío. Cada uno va a servir en las cosas de Dios según el don que se le haya dado. Cada uno va a estar ofreciendo los sacrificios que tenga que ofrecer. Pero recuerden que los sacrificios que nosotros ofrecemos son por nosotros mismos, ¿ok? Nosotros no ofrecemos sacrificio por otra persona. Ya Cristo ofreció ese sacrificio perfecto. Y cuando hablo de los sacrificios que debemos ofrecer, me estoy refiriendo a Romanos 12, ¿ok? No piense que nosotros tenemos que estar matando ovejitas ni nada de eso. Romanos 12 lo que nos da son las instrucciones de cómo nosotros podemos ofrecer sacrificios vivos, que nuestro propio cuerpo sea dado en sacrificio vivo, donde nosotros matamos nuestros deseos para servir al Señor. ¿Ok? Entonces, seguimos aquí. Aarón y sus hijos iban a poner sus manos sobre el becerro, dice el verso 10. Y el verso 11 dice que matará el becerro a la puerta del tabernáculo. Yo no sé si a ustedes le pasan como a mí, que cada vez que yo leo las escrituras, yo vuelvo otra vez como que a aprender cosas nuevas. Y como que el Señor me da más entendimiento de su palabra. Y doy gloria a Dios por eso, porque Dios es bueno. Dios no nos deja a nosotros sin entendimiento de su palabra. Y no tenemos que buscar fuera de la palabra. En la misma palabra está la explicación de cualquier duda que pueda llegar. Cuando leí este verso 11 que dice, matarás el becerro a la puerta del tabernáculo, yo pensando, espérate, Jesús es el sacrificio. ¿Por qué no lo mataron dentro del tabernáculo? Llega a mi mente eso. Recuerde que el tabernáculo es santo. El tabernáculo es un lugar donde llega la sangre del sacrificio, oigan bien, pero no llega la muerte del sacrificio. Cuando la sangre de Jesús fue derramada, cuando murió en la cruz, el cuerpo de él fue a la sepultura, pero la sangre de él fue al cielo. Yo, wow, yo me quedé, o sea, al lugar santísimo, al cielo mismo. La sangre de Jesús fue a limpiar el cielo. Eso lo pueden leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y yo me quedo emocionada, como que admirada. Wow, Señor. Tu sangre no solamente vino a limpiar a nosotros de nuestros pecados, sino que también entró al cielo mismo, que es el lugar santísimo, a limpiar el lugar santísimo, de forma tal que nada inmundo puede entrar allí. Pero fue con la sangre del Cordero que se pudo hacer, fue con la sangre de Cristo que se pudo hacer eso. Entonces, cuando hablaba de que matar el becerro a la puerta del tabernáculo, me puse a pensar, es que nada inmundo puede entrar al lugar santo. Y después yo pensaba, wow, pero Jesús era perfecto. Pero espérate, cuando Jesús murió, estaba cargando los pecados de todos nosotros. Estaba cargando mis pecados. Cuando yo pienso en eso, digo, wow, él no podía estar en el lugar santo cargando los pecados. Dice que hasta en un momento Jesús estando en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios abandonó a Jesús? Pues porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y él estaba cargando nuestros pecados en ese momento que estaba muriendo en la cruz. Él estaba cargando mis pecados en ese momento que estaba en la cruz. Y si yo no entiendo estas cosas, si yo no entiendo el sacrificio que Cristo hizo por mí, yo estoy en la iglesia de chiste. Yo estoy aquí de relajo, por pasar el rato, compartir con las amistades, ¿sabes? Conocer más gente. Si yo no entiendo la magnitud de lo que Cristo hizo por mí y no entiendo lo que Dios espera de mí, estoy viviendo una religión como si fuera un club social, donde voy, visito, me veo un cafecito, saludo a los hermanos, hey, ¿cómo están todos? Y sigo andando. Y mi vida, día a día, no hay ningún cambio, sigo viviendo igual todo el tiempo porque no entiendo que soy alguien especial para Dios. No entiendo que Cristo me hizo, por su sacrificio, me hizo reina y sacerdotisa. Wow. Así que luego el verso 12 dice que la sangre del becerro se iban a poner sobre los cuernos del altar. Ustedes se recuerdan, el altar era el lugar donde se quemaban los sacrificios, no donde se mataban, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Había unas mesas donde se mataba el animal y estaba el altar donde se quemaba el sacrificio.
Pero antes de quemarlo tenían que rociar la sangre. La sangre la rociaban por los utensilios, la sangre se rociaba en el templo, dependiendo el procedimiento que estaban haciendo. En este momento que se está consagrando a los sacerdotes, dice que la sangre se rociaba en los cuernos del altar. Recuerden que el altar tenía unos 4 cuernitos, era un cuadrado y tenía como unos cuernos en las esquinas. Pues esos cuernos había que rociarlos con sangre y derramar toda la otra sangre al pie del altar. O sea, en la parte de abajo del altar, ahí en el pie, al frente, ahí, había que derramar toda la otra sangre al pie del altar. Estoy por el verso 12. Y ahora entonces viene la pregunta, ¿cómo nosotros somos consagrados? ¿Cómo nosotros como sacerdotes fuimos consagradas? Y yo digo, yo puedo leer todo esto de Éxodo 29, Éxodo completo lo podemos leer, pero si nosotros no entendemos que lo que Dios hizo en el pueblo de Israel es sombra de lo que había de venir y que ahora es lo que nosotros estamos viviendo y que todavía esto es sombra de lo que viene después. A ver si hace sentido. El tabernáculo fue preparado con lo que hay en el cielo, ¿ok? Y eso es sombra de lo que había de venir, refiriéndose a nosotros como iglesia. Ahora está la iglesia aquí y nosotros estamos viendo una porción de lo que Dios tiene preparado para nosotros, que nosotros estamos viviendo como reyes, sacerdotes, extranjeros. Y la vida que llevamos aquí no es para vivirla aquí toda la vida, sino pensando en lo que viene después, esperando lo que el Señor tiene para nosotros. Así que la forma en que nosotros venimos a ser consagrados, según Apocalipsis 1:5, es que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No fue la sangre del cordero que derramaron allí, que untaron los cuernos del altar y que derramaron allí en el pie. Fue la sangre del Hijo mismo de Dios que fue derramada allí en la cruz para perdón de nuestros pecados, con su sangre. En Gálatas 3:27 dice que todo lo que hemos sido bautizado en Cristo, de Cristo hemos sido revestidos. Imagínense que qué cosa más santa que Cristo mismo. Piense en su consagración. Estamos pensando en cómo yo soy consagrada, basado en esta escritura, basado en lo que hicieron con estos sacerdotes. Y ahora viendo cómo nosotros somos consagrados. Primero, la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Segundo, en el bautismo, Cristo mismo nos viste. Somos revestidos de Cristo. ¿Usted quiere algo más santo que eso? ¿Usted quiere algo más divino que eso? ¿Usted quiere algo más cerca a Dios que eso? No lo hay. No lo hay. Cristo mismo viene a revestirnos a nosotros. Y Colosenses 3:10 al 15 dice que revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y pueden seguir leyendo esas escrituras más adelante. Solamente traigo porciones de ellas, porque quiero llamarle su atención hacia esta vestimenta que nosotros tenemos como sacerdotes. Nosotros no tenemos una toga especial ni colores especiales de oro y de lino torcido. O sea, lo que es estar vestido de Cristo. No es mucho más santo que una bata especial. Estamos consagradas. Entendemos que estamos consagradas. Vivimos como personas consagradas. O estamos muy ocupadas con las cosas de este mundo. Estamos muy envueltas en las cosas de esta vida. Y no vivimos como consagradas. Los versos 13 al 23, en Éxodo 29, los versos 13 al 23, nos da instrucciones para lidiar con el sacrificio del becerro y los 2 carneros. Nosotros no tenemos que lidiar con eso porque ya Cristo fue sacrificado por nosotros. Ya Él ofreció esa ofrenda que fue un olor grato. Ofrenda por el pecado, habla el verso 14. Ofrenda quemada, ofrenda mecida delante de Jehová, ofrenda encendida a Jehová y ofrenda elevada. ¿Alguna vez usted había escuchado de todas estas ofrendas?
¿Había usted leído este capítulo 29? ¿Había analizado cada una de estas ofrendas? Aquí están los versículos 14, 18, 24, 25, 27. Todos estos versículos hablan de diferentes tipos de ofrendas que tenían que hacer en esa consagración. Cuando nosotros nos consagramos, hermana, se supone que nuestra ofrenda sea nuestra vida completa. Señor, te doy mi corazón, te doy mi vida, te doy mi alma, todo mi ser. Lo que yo soy, te lo entrego todo. O nosotros somos de lo que ofrecemos por partes, pedacitos. Te voy a dar un pedacito y no pida mucho porque tengo que entregarle todo lo demás, todas las otras cosas que me rodean. Yo entiendo que la ofrenda empieza aquí, en la mente, en decidir ofrendar. Y acuérdense que no estamos hablando de ofrendas monetarias. Estamos ya para la próxima semana vamos a mencionar donde habla de ofrendas monetarias. Pero hoy estamos viendo en esa ofrenda que fue ese sacrificio que hizo Jesús. Y yo quiero que vean toda esta ofrenda en Jesús crucificado, ¿ok? Esa ofrenda por el pecado. Él entregó su vida voluntariamente, dice que nadie se la quita, que él mismo la da. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos tener perdón. Habla de, se iba a quemar, aquel becerro, aquella carne se iba a quemar, iba a haber una ofrenda quemada. Dice también iba a haber una ofrenda mecida, como que iban a mecer, mecida, es como que mecer en esta forma así, también habla de una ofrenda mecida. No sé si usted asocia eso con ver a Jesús colgando en un madero, como dice la Biblia. Maldito todo aquel que es muerto en un madero. Y él cargó toda esa maldición por nosotros. No porque él haya hecho nada malo, pero porque él estaba llevando esa ofrenda delante de Jehová. Habla de ofrenda encendida a Jehová y de una ofrenda elevada a Jehová. Y todo esto yo me pongo a pensar, Jesús, tú hiciste eso en la cruz por mí. Tú fuiste esta ofrenda que fue a presentarse delante de Dios para que yo no tuviera que pagar por mis pecados, para que yo no tenga que pagar por mi maldad. Y era necesario que viéramos esta sombra, ¿verdad? Que viéramos lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Tenía que pasar el sacerdocio, tenía que hacer estas cosas tal y como Dios se la mandaba, para que pudieran tener esa consagración, para que pudieran tener esa unidad a Dios. Y nosotros podemos tener esa unidad a Dios ya por lo que Jesús hizo, solamente por ser obedientes. Eso de verdad que es una maravilla. Habla de un olor grato delante de Jehová en el verso 24. Y en Efesios 5, verso 1 y 2, habla de que nosotros somos ese olor grato delante de Dios. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y anda en amor así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y dice que él eres ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Jesús se entrega como un fragante aroma, con un olor grato delante de Jehová, como un sacrificio, como una ofrenda a Dios, por amor a nosotros. Y nos pide a nosotros también andemos en amor, entendiendo que Jesús fue ese aroma grato, ese olor grato delante de Jehová. En el verso 29 habla de vestiduras santas. Y Gálatas 3:27, leímos hace un momento, habla de cómo nosotros cuando somos bautizados en Cristo, nos hemos revestido de Cristo y eso es una vestidura santas. El sacerdocio tenía que tener esta ropa santa, más nadie la tenía. La semana pasada hablábamos de cómo era para hermosura y honor del sacerdote, pero vemos que cuando nosotros estamos revestidos de Cristo, ¿cómo la gente puede ver eso? ¿Cómo la gente puede ver y darnos ese honor? Yo sé que muchas hermanas han pasado por la experiencia de escuchar a alguien decirle, usted es cristiana, porque se nota, si tú estás con vestiduras santas, se nota. Pero cuando estás vestida igual que el resto del mundo, es un poco difícil de ver. Es un poco difícil cuando tú estás con griterías en una fila, con enojo, peleando con una cajera porque no avanza. Las actitudes que tú puedas tener delante de los demás puede dejar ver si tú estás revestida de Cristo o no.
Si eres paciente o no lo eres. Si tienes amor con los demás o no lo tienes. Coja el fruto del Espíritu Santo. Hágase de cuenta que eso es una ropa. Y mire a ver si usted la tiene puesta. Si cuando usted mira Gálatas y usted ve allí que hay muchas de esas partes de esa ropa que usted no la tiene, sabe que los demás están mirando eso. Si usted no tiene paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, dominio propio, mansedumbre, sigo por ahí. ¿Sabes? Son 9 partes que habla del fruto del Espíritu. Si usted no está practicando estas cosas en su vida, se nota. Pero cuando usted lo está practicando, también se nota. Y la gente puede ver y puede decir, no, esa debe ser una sierva de Dios. Mira cómo anda, mira cómo se conduce, mira cómo se viste, mira cómo habla, mira cómo trata a los demás. Todo eso tiene que ver con esa vestidura santa. Santa quiere decir apartada, diferente. Si usted está con esa vestidura, todos los que le rodean la van a ver. El verso 32 habla de que Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo y a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tan pronto yo leí esto, hermana, vino inmediatamente a mí la comunión. Vino la cena del Señor. Mateo 26, 26 al 28 es una de las escrituras. Hay varias escrituras que hablan de esto, pero quise compartir esta en específico. Todo el mundo conoce esta escritura, toda la semana lo leen en la iglesia, pero una cosa es leerla toda la semana y otra cosa es realmente entender de lo que estamos participando. Porque es triste como a veces vemos la cena del Señor como un ritual, como algo que hacemos cada semana y no le damos el valor que debe tener. Dice que mientras comía, Jesús tomó el pan, estoy hablando de la última cena que él tuvo con sus discípulos, le dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus seguidores y le dijo, tomen de este pan y coman, este es mi cuerpo. Miren cómo dice, esto es mi cuerpo, no dice esto representa mi cuerpo como algunos cristianos dicen, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa y después de dar gracias, se la dio a ellos y dijo, beban todo de esta copa porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdón de los pecados de muchos. Si la palabra es va a ser quitada y cada vez que yo vea la palabra es, voy a poner representa, entonces digo, este representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre y luego tengo que decir que esto representa el perdón de los pecados. Esto no representa perdón de los pecados, esto es perdón de pecado. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. No le añadamos a no añadir palabras que la Biblia no dice. Es un peligro grave estar añadiendo cosas y puede ser que se pierda el mensaje que Dios quiere traer. Si usted quiere creer que eso representa algo y no que es algo, son dos cosas muy diferentes. Yo represento a mi esposo en una compañía, pero yo no soy mi esposo. Mi esposo es mi esposo y yo soy yo. Cuando yo participo del pan y de la copa, estoy yo pensando, oh, esto representa esto o esto es. Y tal vez por eso no le damos la honra y el respeto que se merece, porque lo vemos como algo figurativo y no lo vemos como algo real. No estoy predicando, hablando de la transfiguración. No es eso. Algo ahí que predican la iglesia católica donde hablan de que el pan se convierte en el cuerpo y que el vino se convierte en la sangre. Aquí nadie se convierte en nada. La Biblia Entiende muy bien. la Biblia dice esto es, punto. No le añadamos a la Biblia, no añadir nada a la Biblia. La Biblia dice esto es, vamos a repetir lo que la Biblia dice. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, esto es derramado para perdón de los pecados de muchos. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que vamos a leer. Verso 30. Adelante. Transubstanciación o algo así. O algo así. Es un poco raro lo que dice. Transubstanciación. Sí, Okay. Transubstantiation. Wanda es transubstanciación. Ay, no, ya al final se me comió. Transubstanciación. Bueno, algo así. El asunto es que eso tampoco es bíblico, ¿ok? Si nosotros vamos a decir lo que dice la Biblia y callar donde la Biblia calla, pues entonces vamos a decir, este pan, coman, esto es mi cuerpo, dijo Jesús, ¿verdad? Y Jesús dijo, beban de esta copa, esto es mi sangre.
y establece el nuevo pacto y esto es derramado para el perdón de los pecados de muchos. Solamente digamos lo que la palabra de Dios dice. El Espíritu nos va a convencer, el Espíritu nos va a ayudar a entender y el Espíritu nos va a llevar a esa comunión con el Hijo, con su cuerpo, con su sangre. Porque muchas veces no tenemos esa comunión porque no lo vemos como su cuerpo o su sangre, sino que lo vemos como un chin de pan y un chin de jugo. Y cuando participamos de esto, no le damos el honor que debe tener. Y a esto es lo que yo creo que Dios quiere, que nosotros veamos la cena del Señor con el honor que debe tener. Cuando ustedes leen en 1 Corintios capítulo 11 que Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corinto y diciendo que ellos están haciendo mal. Ustedes están haciendo mal. Eso no es la cena del Señor, le dice. Lo que ustedes están haciendo no es la cena del Señor. Y vamos a ir a la escritura, porque a veces cuando mencionamos las cosas, leemos la Biblia y no, a veces no leemos la Biblia, escuchamos lo que alguien dice y repetimos lo que el otro dice. Y estamos monkey sí, monkey do. Y lo que dice Chita lo dice Tarzán. Y estamos repitiendo lo que dice otra gente y no estamos leyendo lo que dice las escrituras. Voy a ir a 1 Corintios, voy a compartir la Biblia, capítulo 11. Déjame compartir aquí, share. Ok, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y dice aquí, vemos que en el proceso de ellos estar participando de la cena, ellos estaban contendiendo, habían problemas, estaban haciendo las cosas mal. Dice, pero al anunciarle esto que sigue, no los alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Hablando de la iglesia de Corinto exclusivamente, estaban haciendo la cosa mal. Dice, en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay división entre ustedes. Lo primero es que estaban divididos, peleando entre ellos, reunidos como iglesia y habían división entre ellos. Es preciso que hayan disensiones para se haga manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Van a haber diferencias, pero debe haber un momento donde pare y que se vea quién tenía la razón y quiénes están aprobados y el que está equivocado se arrepiente y se une al grupo o se va, una de dos. Dice, cuando se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, esta iglesia estaba hasta emborrachándose en medio de la cena del Señor y le dice, esto que ustedes están haciendo, esto no es la cena del Señor. Ustedes lo que tienen es una vagabundería ahí, le dirían en mi país. Dice, pues no tienen casa que comáis y bebáis, hablando de esta fiesta donde estaban emborrachándose. O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré en esto? No los alabo, en esto no los alabo. Y entonces viene Pablo y dice, yo le voy a decir a usted lo que yo recibí del Señor, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, como es, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. ¿Dónde dice en la escritura, tomad, comed, este pan representa mi cuerpo que he partido? No dice eso. Esa palabra representa no aparece por ningún lado. Y tú escuchas, una persona empieza a participar de la cena, a traer el pensamiento para la cena, y viene y dice otra vez representa. Y yo digo, ¿dónde dice representa? ¿Cuál versión dice eso? Yo no encuentro la versión que diga eso, porque no hay ninguna versión que diga eso. ¿Hace sentido? Entonces nosotros tenemos que decir lo que la Biblia dice. Esto es mi cuerpo, por eso es partido. Hacer esto en memoria de mí. Eso fue lo que dijo Jesús. No podemos añadirle, porque Jesús en ningún momento dijo, esto representa mi cuerpo. Así no tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces le viene en memoria de mí. Este es el nuevo pacto en mi sangre. No dice otra cosa. Así pues, todas las veces comer este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anunciará hasta que Él venga. Así que cuando nosotros vemos las escrituras, vamos a ir a las escrituras. Dejemos de estar repitiendo lo que repiten los demás. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, porque eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida, eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Entonces, continuamos. Aquí nos quedamos en el verso 32. Verso 32 aquí. Ay, me salió dividido. Ok. Continuamos entonces viendo cómo en el verso 32, ellos tenían que comer esa carne y tenían que comer ese pan. Y recuerden que el pan era sin levadura.
Qué casualidad, ¿verdad? Nosotros también estamos comiendo un pan sin levadura cuando participamos del pan y nos habla que ese pan es el cuerpo de Cristo y tenemos que tomar ese jugo que dice la gente representa, pero la Biblia dice que tomad de esta copa que es mi sangre, sangre que fue derramada para el nuevo pacto. ¿Okay? Entonces, el verso 33 dice que comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación. Oigan bien, para llenar sus manos, para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Le digo, yo leo esto y yo me voy a la cena del Señor y yo pienso, Señor, wow, qué hermoso tú eres, que tu palabra no está en el aire. Habla claramente cómo los sacerdotes, que nosotros somos esos sacerdotes, cómo van a comer de esa expiación, que nuestra expiación, ¿quién es nuestra expiación? ¿Cuál fue el cordero que fue inmolado por nuestros pecados? Y dice que nosotros comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Y dice que los sacerdotes tenían que comer aquellas cosas con las cuales se hizo expiación. Tenían que comer eso para poder ser consagrados. Pero dice algo, mas el extraño no las comerá porque son santas. Es lo mismo que uno que no es miembro de la iglesia, no debe participar de estas cosas que son santas. No debe participar de la cena, del pan y del jugo, de la copa. No debe, porque estas cosas son santas. Pero nosotros no, como que todavía no entendemos esto, se nos olvida, llega una visita, ay, allá ellos, si ellos comen y beben, es juicio y comen para sí, cada quien debe discernir. Mira, tenemos que explicarle estas cosas a la gente que viene que no saben. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermana? Que a veces ni nosotras mismas sabemos, ni nosotras mismas estamos pendientes de estas cosas. Escuchamos lo que nos dijeron y decimos amén y seguimos para adelante, pero no estamos leyendo la escritura y viendo que estas cosas son santas, que son sagradas, que estas cosas que nosotros estamos consagrados y lo que participamos, cuando estamos participando de esa expiación, estamos participando del cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros estamos participando de cosas santas. Amén, amén. Amén, amén. Mira, me fui allá y lo había apuntado acá, se me había olvidado que lo había traído. 1 Corintios 12, 23 al 26. Me fui a buscarlo, a veces me emocioné mucho pensando en la cena. Me llegan estos pensamientos, ¿verdad? Y esta escritura dice claramente, yo recibí lo que le he enseñado. La noche Jesús fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió, dijo, coman, este es mi cuerpo que por ustedes partido. Hagan esto en memoria de mí. Nosotros cada vez participamos en la cena, estamos recordando ese sacrificio que hizo Jesús. No estamos recordando el pan y el jugo. Estamos recordando el sacrificio que hizo. Vamos a hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros. Si usted, cuando participa de la cena, usted no siente dolor en su corazón, usted no siente angustia, usted no siente algo, usted no siente tristeza, algo usted tiene que sentir cuando usted está participando de la cena. Si usted participa de la cena y es como digo yo, el agrito, nada más sentí el agrito del jugo de uva cuando está agrio. Mira, algo no está bien. Algo no está bien, porque no estoy entendiendo de qué que estoy participando. Participar de la cena del Señor es algo santo, es algo sagrado. Es algo que me debe convencer a mí de que esto fue por mis pecados. Debe haber algún sentido de agradecimiento. Debe haber algún sentimiento de no culpa, pero de perdón. Debe haber un sentido de perdón cuando participamos de la cena. Debe haber un sentido de dolor a ver a Jesús crucificado allí en esa cruz. Debe haber algún sentimiento fuera del simple hecho de comer el pan y el jugo. Si usted no envuelve su entendimiento con la cena del Señor, usted no está discerniendo lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hay advertencia de aquellos que participan de la cena sin discernir. Discernir quiere decir entender de lo que estoy participando. ¿Alguna vez se ha encontrado usted
participando de la cena sin estar discerniendo, sin estar pensando, meditando, haciendo memoria de lo que Cristo hizo por usted? Esto es necesario enseñarlo en la iglesia. Es necesario enseñarlo a las nuevas personas que llegan, a nuevos bautizados. Enseñarle que no es nada más un ritual de que así comemos el pan y comemos. Sí, mire, tenga, coja eso, que todos los hermanos participamos de esto los domingos. ¿Qué? ¿Cómo usted no se va a sentar a explicarle lo que representa, lo que esto simboliza? Cuando el pueblo de Israel escuchó a Pedro predicando aquel día por primera vez, y él le dijo, ustedes mataron al Cristo. Dice que ellos se compungieron de corazón. Ellos sintieron tristeza en su corazón cuando escucharon ese mensaje. Ahora piense esto. Usted viene a la cena y usted tiene que hacer memoria de que Jesús murió por usted, que usted mató al Cristo. Yo tengo que pensar, yo maté al Cristo. Por mi culpa, Él murió en la cruz. ¿De verdad eso no le da ningún sentimiento? Pensar en que Cristo murió en esa cruz y derramó su sangre por mí, por mi maldad, para perdonarme, para limpiarme, para purificarme, consagrarme y hacerme santa, hacerme digna de ser llamada hija de Dios. Si a su ser no entra un sentimiento de agradecimiento, entonces usted no está entendiendo de lo que está participando. Y lo está haciendo con un mero ritual. Y no le está dando el honor y la honra que debe tener. Si vamos a estar haciendo esto para anunciar que Cristo vuelve otra vez, ¿está usted esperando la venida de Cristo? Imagínese que usted no esté discerniendo del pan y de la copa, participa de ella como un ritual cualquiera, sin envolver sus sentimientos, sin envolver sus pensamientos, sin envolver memorias. Yo no sé si a usted le pasa cuando usted tiene una memoria bien triste de algo que le causó mucho dolor. ¿Qué le pasa a usted en ese momento? Yo sé que yo me pongo a llorar otra vez. Yo empiezo a llorar. Cada vez que yo pienso en algo que me causa dolor, yo me vuelvo una Magdalena. Doris se pasa diciéndome la llorona. Pero es que hay cosas que deben darnos sentimientos. Ahora, imagínense que usted se ponga a recordar a Jesús en la cruz, todo lo que pasó, cómo le clavaron la corona de espinas, cómo fue avergonzado, cómo fue latigado, cómo fue azotado. Mira, a mí mi corazón se me compunge, yo me pongo con tristeza en mi corazón, porque yo sé que fue por mí, por mi maldad. Yo sé que fue para librarme de la muerte eterna. Yo sé que es para darme esperanza de vida eterna y eso me da alegría, me da un gozo en mi corazón y tengo un montón de emociones mezcladas dentro de mí cada vez que estoy en la cena del Señor, porque por un lado siento el dolor que Cristo pasó, pero por otro lado siento el gozo de que gracias a ese dolor yo puedo ser salva. Y se inunda mi corazón con muchos sentimientos. Mi pregunta es, cuando estás participando de la cena, ¿es un simple ritual o estás involucrando tus memorias? ¿Estás involucrando a Cristo en la cruz, su sangre derramada, su cuerpo partido? ¿Estás involucrando o es un simple ritual? Participo y sigo andando. Solo cosas para meditar, hermanos. En el verso 36 nos habla de que cada día se iba a ofrecer el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones. Y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Mira aquí cómo viene la palabra purificación, expiación, santificación. Todo esto tiene que ver con el pecado. El trabajo del sacerdote es llevar esos sacrificios ante el altar. Jesús, como sumo sacerdote, él llevó ese sacrificio ante el altar. Él se ofreció a sí mismo y pagó por cada uno de nosotros. En este ritual que iban a hacer los sacerdotes, dice, por 7 días iba a hacer expiación por el altar y lo santificará. Y será un altar santísimo. Cualquiera que toque ese altar
cualquiera que tocar el altar será santificado. Wow. Cualquier cosa que tocar el altar será santificado. La sangre de Cristo nos ha santificado a nosotras. Nosotros somos santas gracias a ese sacrificio que hizo Jesús. Nosotros no necesitamos estos corderos, estos animales que eran sacrificados. Pero vemos aquí cómo Dios dice que cuando ellos hicieran esto, cada día ellos iban a ofrecer un becerro, cada día iban a hacer expiación, iban a purificar el altar, iban a hacer expiación y lo iban a ungir y lo iban a santificar cada día. Nosotros como sacerdotes tenemos cada día que ofrecer ese sacrificio. Jesús ya lo ofreció por nosotros, pero nosotros como sacerdotes tenemos que ofrecer sacrificios diarios. En 1 de Juan 2:2 dice que Él es el sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si nosotros vemos a Jesús como ese sacrificio, yo no sé, yo nunca he visto a alguien matando un animal. No he visto, o sea, que alguien ahí sacrificando. No he visto ese tipo de situación. Hay personas, yo sé que lo han visto. Yo no creo que yo esté lista para esas cosas. Pero el dolor que conlleva, o sea, lleva algo tú debes sentir. Un animal que grita, que llora porque tiene dolor, porque tú estás matándolo. Yo no sé. Yo no sé si porque yo fui criada en la ciudad, yo sé que para otras personas es muy fácil cazar y matar animales, cosas así. Yo soy un desastre en eso. Pero cuando yo vengo a mi relación con Dios y yo veo ese sacrificio de Jesús, mi vida no puede seguir siendo igual. Mi vida no puede. Cuando tú te chocas ahí con este sacrificio, tú llegas ahí a la cruz de Cristo y tú llegas a sus pies, tu vida no vuelve a ser igual. Porque ahora tu vida, tú la dedicas completamente a Él y para Él. El verso 42 habla de que esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión. Recuerden cómo estos animales que se mataban era a la puerta, afuera, no era dentro del tabernáculo. Se hacían los atrios. En el atrio estaban estas mesas. En ese atrio estaba la mesa donde se mataban los animales. Estaba el altar donde se quemaban los animales. Estaba la fuente de agua. Ya la próxima semana hablaremos de eso, donde se lavaban los sacerdotes. Todo esto se hacía fuera del tabernáculo, ¿ok? Se hacía en los atrios. No entraban a ese lugar santo más que la sangre. La sangre era lo que entraba al lugar santo o al lugar santísimo. Era la sangre de los animales. Se hacía la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Aquí me llamó mucho la atención cómo el Señor dice, me reuniré con ustedes. Y yo me puse a pensar cómo Él se reúne con nosotros. Apocalipsis 3:20 habla que aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Desde el principio que empezamos esta clase, desde Génesis 1, estamos hablando de este Dios fabuloso, asombroso, maravilloso, que quiere habitar con nosotros. Y a través de todas las escrituras vemos a Dios queriendo estar entre su pueblo. No de lejos. Dios no es un Dios de lejos, es un Dios de cerca. Y Él quiere estar con nosotros. Y Él quiere que nosotros estemos con Él. Y desde aquí Él está diciendo a ellos, yo voy a estar ahí con ustedes y allí les hablaré, dice ese verso 42. Me reuniré con ustedes para hablarles allí. Y el Apocalipsis dice que Él entra y cena con nosotros y nosotros con Él. Dice el verso 43, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y yo, wow, Señor, qué hermoso, porque yo sé lo que dice la Escritura para nosotros como iglesia. Yo pienso aquí, el pueblo de Israel, está Dios reunido allí con ellos en el tabernáculo, cuando ellos están haciendo todas estas cosas, consagrando a los sacerdotes. Dice que aquel lugar completo era santificado con su gloria. Hermana, ¿qué ustedes creen de lo que dice la palabra? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Alguna vez ha pensado usted cómo el lugar se santifica, la iglesia se santifica con la presencia de Dios ahí en medio de nosotros? Lo que dice Mateo 18:20. Yo creo lo que dice la palabra.
Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O lo que dice en el verso 44, dice que nos santificará el tabernáculo. El Señor nos santifica a nosotros, hermanos, cuando estamos reunidas. Dice, santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Dice el 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Qué cosa más hermosa. La presencia de Dios mismo entre su pueblo. La presencia de Dios mismo entre su iglesia. ¿Ha meditado usted cuando estamos reunidos como iglesia que la presencia de Dios está allí? Que su espíritu está entre nosotros. Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan estaba aquí refiriendo a Jesucristo cuando vino y habitó entre ellos. Y nosotros somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos ese pueblo, hermano, donde hemos sido escogidos para hacer este sacerdocio real. Somos esa nación santa, ese pueblo de Dios, somos nosotros. El Señor está en medio de nosotros y muchas veces ni nos damos cuenta, vivimos como si Él no estuviera entre nosotros. Juan 17:17 habla de que su palabra nos va a santificar y Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y a veces tomamos muy a la ligera la palabra de Dios, las reuniones. Es como si no fuera algo santo, como si no fuera algo sagrado, como si no fuera algo consagrado, como si Dios no estuviera ahí en medio de nosotros. El Señor se mueve en la alabanza de su pueblo. Donde hay dos o tres o más reunidos, ahí está Él. Si estamos reunidos en su nombre, ahí Él está. Si nosotros creemos estas cosas, nuestras reuniones van a ser bien diferentes. Yo no me voy a poner a chismear allí de Dori. Vengo, Lenny, y supiste que Dori, sí, tú sabes. No, hermana, yo no ando con esos chismes. ¿Por qué? Porque es que estoy en medio de la presencia de Dios mismo. Dejen el chisme con los hermanos en la iglesia. Vean la santidad que el Señor demanda de su grupo, de su pueblo. El Señor demanda santidad de nosotros. En el verso 46, Él dice que cuando ellos hagan estas cosas, que ellos se consagren los sacerdotes, se consagre el pueblo. Consagrar quiere decir que se van a dar a Dios. Conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Hermana, Dios quiere habitar en medio de nosotras. ¿Por qué nosotros no podemos entender algo tan sencillo? Desde los tiempos antiguos con el pueblo de Israel, Él quería habitar en medio de su pueblo. De tiempos antiguos, en los tiempos de Adán y Eva, Él quería habitar con ellos, con su creación. Todavía hoy día el Señor sigue con el mismo fervor de querer habitar en medio de nosotros. Romanos 8, 9 al 13 dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios lo habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Dios me la bendiga, hermanita. Después de leer el capítulo 29 y pensar en mi relación con Dios, la relación de la iglesia con Dios, ver lo que Dios quiere, la relación que Dios quiere tener con nosotras. La verdad que no viene otra cosa a mi mente más que humillarme y creer en su palabra y ver que la presencia de Dios está con su iglesia y con su pueblo y que su espíritu que está en nosotros nos confirma que somos hijas de Dios y que su espíritu que está en nosotros le dice a nuestro espíritu, hey, Wanda, tú eres una hija de Dios. Que andemos como
como es debido, que vivamos una vida que de verdad agrademos a Dios en todo y que podamos entender la consagración y vivir bajo esa consagración, esa santidad, esa unidad a lo divino. Oremos, hermanas. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que podemos ver tu sacerdocio santo reflejado aquí en Éxodo 29. Un sacerdocio, Señor, que tú has preparado ante la fundación del mundo. Dice que tú nos has escogido para que seamos santos y sin mancha. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a limpiarnos de toda impureza. Ayúdanos a vivir una vida en santidad. Ayúdanos, Señor, a hacer sacerdocio, que ofrezcamos sacrificios vivos delante de ti y que nuestras vidas sean un ejemplo, que otros puedan ver el honor y la gloria que hay en nosotros, Señor, porque nos vamos renovando de día en día. Vamos de gloria en gloria para cada día ser más como tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a honrar lo que es la cena del Señor, a darle el honor que debe tener y que podamos relacionar nuestras vidas con todo lo que hacemos como sacerdotes. Te adoramos, te alabamos, te amamos y te damos toda la honra y la gloria. Y oramos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.